Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde. Los poderosos Rudy González y Georgie Rodríguez, hoy viernes, nuestra compañera no estará con nosotros. Como siempre, los viernes, Olga Almanzar lo toma libre y nos permite a mí y a Rudy poder realizar la parte musical de este programa. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Bueno, el presidente Luis Abinader se pronunció, dio respuesta a Amnistía Internacional y a otros organismos internacionales que han puesto sus cañones hacia la República Dominicana, tratando de desacreditar el derecho soberano que tiene el pueblo dominicano, que tiene este país, de defender su dominicanidad, su nacionalidad y sobre todo su soberanía. Nadie, absolutamente nadie, puede intervenir en las decisiones que tome la República Dominicana para hacer uso de las facultades que le acredita la Constitución de la República en defensa de nuestra soberanía. Y el presidente, que juró ante la bandera dominicana, ante el escudo y ante Dios, hacer cumplir las leyes y la Constitución de la República, eso es lo que está haciendo. Entonces, Amnistía Internacional recibió una respuesta más que merecida, inteligente, de parte del presidente Luis Abinader. Si ustedes quieren tanto al pueblo haitiano, si ustedes aman tanto al pueblo haitiano, caramba, vayan a Haití, entréguense por entero a tratar de solucionar o de buscar soluciones a la crisis haitiana. Denle todo el apoyo a Haití. La República Dominicana sí lo ha hecho, no solamente en este gobierno que preside Luis Abinader. No, nosotros hemos sido solidarios por décadas con el pueblo haitiano. Ahora, el caos que vive ese país no puede ser responsabilidad del pueblo dominicano. La comunidad internacional, responsable por demás de la convulsión en que vive ese pueblo, hace oídos sordos, mira para el otro lado, no les interesa la suerte del pueblo haitiano. Pero y nosotros, que somos un país pobre, tratando de iniciar el camino hacia el desarrollo, que nos costará 20, 30 años por delante, no podemos cargar con la responsabilidad y el costo que tiene asumir la solución a la crisis haitiana. Eso le corresponde a los que lo explotaron, a los que le llevaron su riqueza, a los que han estado siempre al acecho de las cosas que tiene Haití para beneficiarse de ellas y querer ahora cargar a la República Dominicana con una responsabilidad que no es nuestra. La República Dominicana, señores, el pueblo dominicano, cuando el desastre del terremoto en Haití, fuimos los primeros en llegar. Nosotros ahí nos entregamos en cuerpo y alma. Gobernaba en ese momento el
presidente Leonel Fernández. Pero lo hizo Hipólito, lo hizo Leonel, lo hizo Danilo Medina y lo ha hecho con creces también el presidente Luis Abinader. Lo hizo Balaguer durante todo su periodo de gobierno, cuando aquel famoso bloqueo contra Haití, que no le permitían ni siquiera recibir combustible desde la República Dominicana, se le enviaba combustible a Haití. ¿Por qué? Porque hay que mirar y hay que analizar con inteligencia. Si nosotros contribuíamos a desesperar a ese pueblo, a cerrarle todas las puertas a ese pueblo, ¿qué iba a pasar? Se iba a producir una explosión y lo más probable es que en masas los ciudadanos haitianos, viéndose con un estado de desesperación, cruzaran la frontera. Y eso iba a obligar a nuestras Fuerzas Armadas a tener que actuar como lo consagra la Constitución de la República, defender nuestra frontera, defender nuestra soberanía. ¿Acaso eso es lo que se buscaba en ese entonces y se sigue buscando ahora? Llevar a ese pueblo al extremo, a la desesperación, para que se produzca un éxodo hacia la República Dominicana y nuestras Fuerzas Armadas destacadas en la frontera cumplan con su responsabilidad e impidan ese éxodo, pero ¿a qué costo? Para luego crucificarnos como lo han hecho siempre, acusarnos de xenofobia, de racista, de inhumanos, cuando aquí se ha producido todo lo contrario con los ciudadanos haitianos. Si hay alguna válvula de escape que ha tenido el pueblo haitiano, ha sido precisamente la generosidad del pueblo dominicano. Aquí muchos haitianos, legales e ilegales, han encontrado puestos de trabajo para ganar el sustento de ellos y de sus familias. ¿O acaso no sabe la comunidad internacional que de la República Dominicana se envían miles y miles de dólares en remesas para los haitianos, a los familiares de los haitianos que viven en este país, que trabajan y producen y han contribuido, ¿por qué no?, al desarrollo de la República Dominicana? Pero querer que este país asuma con todas las consecuencias que eso trae la responsabilidad de resolver la crisis haitiana, se equivocaron. Es que nos están obligando a que incluso nuestras Fuerzas Armadas tengan que enfrentar a las pandillas criminales que controlan la mayoría del territorio haitiano. Eso es lo que quieren provocar. El canciller fue muy claro en el escenario del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y dio con pelos y señales todo lo que estaba sucediendo en Haití. Y ahí estaba el canciller haitiano y en ningún momento, en absolutamente ningún momento, el canciller haitiano desmintió a las palabras y el discurso que pronunció Roberto Álvarez, canciller, excelente canciller de la República Dominicana. Que los hospitales públicos no están aceptando, al menos que no sea en caso de necesidad, de una gravedad, de una enfermedad, a los ilegales haitianos. Bueno, pero ese es el derecho que tenemos. Que algunos digan, bueno, pero ¿y por qué no los paran en la frontera? Señores, se ha buscado todas las formas, pero hay la complicidad también de malos dominicanos que se prestan como un lucrativo negocio
atraer a las mujeres parturientas haitianas a nuestro territorio. Le cobran allá y le cobran aquí. Entonces, el costo que eso tiene para el presupuesto del Ministerio de Salud es muy alto. Y aún así, no se le niega la atención médica a ningún ciudadano extranjero que esté legal o no en el territorio dominicano. Los hospitales públicos han registrado en los últimos días una marcada disminución en la cantidad de pacientes extranjeros atendidos. Datos recopilados en varios centros de salud reflejan una reducción significativa en la asistencia de personas de nacionalidad haitiana, especialmente en maternidades y hospitales del Gran Santo Domingo. La variación en el flujo de pacientes coincide con la ampliación del nuevo protocolo de verificación migratoria implementado por las autoridades en 33 hospitales de la República Dominicana. En la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, ubicada en el Distrito Nacional, las consultas y atenciones de emergencia a extranjeras han disminuido entre un 80 y un 90%, de acuerdo con fuentes médicas. Ayer jueves se registraron 10 partos en este centro, de los cuales 6 fueron de mujeres dominicanas y 4 de extranjeras. Hoy, según reportes internos, solo una paciente extranjera acudió a consulta, lo que contrasta con semanas anteriores, cuando las salas de espera concentraban cientos de mujeres haitianas diariamente. Las consultas aquí diariamente reciben entre 300 y 500 personas, de las cuales más de la mitad eran extranjeras, indicó una fuente del mencionado hospital. La maternidad San Lorenzo de Lomina, una tendencia similar se observa en esta maternidad ante de las recientes disposiciones gubernamentales. El centro registraba la llegada diaria de más de 300 pacientes, de las cuales más de la mitad eran extranjeras. Actualmente esa cifra ha caído de forma considerable, manteniéndose en una fracción mínima. El Darío Contreras. En el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, la presencia de pacientes extranjeros también ha disminuido de manera considerable. Mientras que en semanas anteriores se reportaban decenas de atenciones diarias a ciudadanos de otras nacionalidades, en los últimos días no se ha registrado la llegada de pacientes en esa condición. El Hospital Moscoso Puello, un hospital docente universitario, reportó una reducción similar en las consultas hospitalarias de esta semana. Solo se han atendido 5 pacientes extranjeros y en el área de emergencia solo se registraron 8 atenciones a personas no nacionales, algunos de los cuales estaban indocumentados. El Hospital de Engombe en Santo Domingo Oeste también reporta una disminución superior al 90% en la asistencia de ciudadanos extranjeros, según personal médico del centro hospitalario. La disminución en la atención de pacientes haitianos en hospitales públicos ocurre tras la puesta en marcha de un nuevo protocolo de verificación migratoria en 33 centros de salud del país. Este protocolo establece
que a partir del lunes 21 de abril, el personal de los hospitales del Servicio Nacional de Salud exige a los pacientes una identificación, una carta de trabajo en el país y una prueba de domicilio. En caso de no cumplir con ninguno de estos requisitos, el paciente será atendido médicamente y una vez recuperado sería repatriado hacia su país. ¿Acaso esto representa un atropello, un desconocimiento a la condición humana de estos ciudadanos que llegan a la República Dominicana engañados, traídos por malos haitianos y malos dominicanos? ¿Acaso eso representa un golpe a los derechos fundamentales de esos ciudadanos? Todo lo contrario. Aquí hemos sido, y lo reitero, el país que más ha luchado por lograr la estabilidad, la paz de Haití. Pero los que tienen el poder para hacerlo y para ayudarlos se niegan y quieren que sea la República Dominicana la que cargue con esa responsabilidad. Y no es posible. No es posible. Bueno, en otro orden, tenemos que el Consejo Presidencial de Transición de Haití está estancado un año después de su implementación. Dice la nota, un año después de su puesta en marcha, el Consejo Presidencial de Transición de Haití está estancado en sus misiones clave, como la recuperación de la seguridad y las reformas constitucionales e institucionales, con miras a celebrar elecciones en un país que día a día parece ir cada vez más a la deriva. Pero por Dios, ¿y elecciones con qué? ¿Qué garantías existen en Haití para poder hacer un proceso democrático de elecciones, cuando ni siquiera el pueblo haitiano tiene una identificación para poder ejercer el derecho al voto? El 25 de abril del 2024, integrado por 9 miembros, 7 de ellos con derecho a voto y 2 observadores, asumió funciones luego de su creación por un acuerdo político para una transición pacífica y ordenada de 3 de ese mismo mes y la renuncia el día 24 del primer ministro de Haití, Ariel Henry. El balance del Consejo Presidencial de Transición es escaso, por no decir inexistente. Hasta ahora no ha logrado cumplir sus continuas promesas, según la población, que se impacienta ante la falta de resultados en medio de la extrema violencia y la crisis multidimensional. Los grandes proyectos y sus asignaturas pendientes son la seguridad pública y nacional, la recuperación económica, la rehabilitación de las infraestructuras, la conferencia nacional y el tema constitucional, el Estado de Derecho y la justicia y la celebración de elecciones, algo cada vez más incierto. La institución encargada de dirigir la transición, que ya ha tenido 3 presidentes rotatorios,
tampoco ha conseguido establecer el órgano de control de la acción gubernamental, tercera instancia de gobernanza prevista en el acuerdo de abril y que debería permanecer en funciones hasta la toma de posesión de los miembros del poder legislativo elegidos en las urnas. Eso es imposible, pretender realizar elecciones en Haití bajo las condiciones que está viviendo Haití, señores. Eso yo no sé en qué cabeza humana puede caber. No hay forma de que se puedan celebrar elecciones en Haití. ¿Bajo qué condición? ¿Cómo? Si ahí los que gobiernan son los pandilleros que han impuesto su poder a base de la muerte y de la desgracia de ese pueblo. Por favor. Bueno, Dios mío. Vamos a hacer la pausa y al regreso pues estaremos con el Viernes de Bellonera. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a sentir. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas para todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos, desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración, desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.